En esta mañana ya les quería predicar sobre las 7 palabras de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios Padre, ¿por qué me has desamparado? Mujer, he ahí a tu hijo, que Jesús le dijo a María, ¿no? Luego la contestación le dice a Juan, he ahí a tu madre. Y la otra palabra es tengo sed. Una de las últimas palabras de Jesús en el Calvario fue tengo sed. Y la final es consumado es. Todo está hecho ya. Consumado es. La última palabra de Jesús en la cruz fue. Y siempre la voy a recordar en griego, tetelestai. Todo está hecho ya. Es interesante esto de esta última palabra que Jesús dijo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Entonces vemos, hermanos, que el Señor Jesús fue un fiel exponente y practicante del perdón. Fíjense que aún en el momento en la cruz, declara estas palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él enseñó a sus discípulos a reconocer la grandeza del perdón y del perdón divino. Y también a perdonar. Había un hermano, ya él pasó a la presencia del Señor, que él le gustaba ir al Matías Hernández a orar. Y él me llamó mucho la atención que él decía que mucha gente que estaba dentro del Matías Hernández enfermos mentalmente era porque no sabían perdonar, no habían perdonado en su vida y tenían una contradicción en su vida que llegaba hasta la locura. Me llamó mucho la atención que ese hermano fue mi maestro de escuela dominical por mucho tiempo y yo lo ponía en aprietos porque yo era muy preguntón en la escuela dominical y él siempre tenía la paciencia para darme buenas respuestas y confrontarlas con la palabra de Dios. Y siempre recuerdo esas palabras que él dijo. Hermanito Guillermo, porque era un muchachito todavía, 16, 17 años. Mucha gente que he visto allá, que he orado por ellos, han sido liberados cuando han empezado a perdonar a otras personas y también perdonarse a sí mismos. Perdonarse a sí mismos. Yo tuve un familiar que decía, yo no tengo perdón de Dios. Yo no tengo perdón de Dios y andaba siempre agobiada con ese pensamiento. Dios no me va a perdonar todo lo que he hecho. Sin embargo, cuando ella vino a los pies del Señor, hubo un cambio total en su forma de pensar, hubo un cambio moral en su forma de actuar, y entonces es interesante esto, hermano, ¿por qué es importante el perdón de Dios en nuestras vidas? Jesús enseña en la oración modelo y recalca la importancia del perdón, al declarar, perdona nuestras ofensas. En algunos dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a aquellos que también nos ofenden. Somos perdonados por Dios de nuestros pecados, de nuestras deudas, de nuestras ofensas, pero así también nosotros en el diario vivir tenemos que aprender a perdonar a otros y no cargar con eso. Porque entonces, ya le digo, hay una enfermedad psicosomática que va montándose en su mente y va
a explotar en un momento de locura. En una ocasión, Jesús estaba en una casa en Capernaum, y 4 hombres trajeron a un paralítico, el cual lo hicieron descender desde arriba en una camilla. Valientes estos 4 hombres. Destruyeron una casa. ¿No sabían eso? Destruyeron una casa. Bajar a un enfermo, a un paralítico, para que Jesús le sanara. Nos dice la Biblia que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos capítulo 2, versículos en adelante. Los escribas que cavilaban en sus corazones murmuraban: ¿quién es este que no tiene derecho a perdonar pecados? ¿Quién se cree este? Ahí estaban pensando los escribas al ver que Jesús había dicho estas palabras: tus pecados te son perdonados. Los escribas cavilan en sus mentes, murmuran diciendo: ¿por qué este habla así? Está diciendo una blasfemia. Si solo Dios puede perdonar los pecados. Marcos 2:5. Pero qué bueno. Jesús actúa con una acción perdonadora, ¿no? Y demuestra con eso una enseñanza divina: tus pecados son perdonados. Para los escribas, solo Dios Padre puede perdonar. Él no tiene derecho a decir esas cosas. Esa es una blasfemia. Pero el Señor Jesús lanza otra palabra, otro desafío para con ellos. Él sabía lo que ellos estaban pensando. Ellos sabían que estaban de incrédulos. Una más fuerte. ¿Y por qué piensan ustedes así en sus mentes? Porque ustedes piensan en sus corazones así, versículo 8. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho. Los confronta. Pero para que sepáis, le dice Jesús, para que sepáis que el Hijo del Hombre, este que está aquí, este Jesús, tiene potestad y autoridad para perdonar todos los pecados en la tierra. Le dijo entonces al paralítico: a ti te digo, toma tu lecho y levántate. Toma tu camilla y levántate. Versículos 9 al 11. Entonces, con esto Dios, o con esto Jesús, enseña de que Él es Dios. Él es Dios encarnado. Él es el perdonador. Él es el que sana también enfermos, ¿no? Y con esto les enseña el poder que Él tiene. Piensen que Él primero le perdonó los pecados y después los sanó. Lamentablemente primero hacemos campañas de sanidad y después enfrentamos al pecado. Pero lo más importante es que la persona se salve su corazón y tenga un encuentro personal con Jesús. Lo otro es añadidura, ¿no? Lo más importante es que la persona tenga ese encuentro con Jesús. Y ese paralítico, Jesús lo perdona primero y después lo sana. ¿Ven? Una vez, en un momento, Pedro se le acerca y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ya Pedro venía con su respuesta. Ya venía con su respuesta preconcebida, ¿no? Pedro ya
Estaba clarito que eran 7 nada más, de ahí no puedo perdonar más, ¿no? Y entonces Jesús le da una enseñanza, ¿no? Jesús le dice, da una extensión ilimitada a la práctica del perdón. Les dijo Pedro, ¿hasta 7? No. Sino aún 70 veces 7. 70 por 7 son 490. El perdón en nuestra vida debe ser ilimitado. ¿Cuántas veces debe perdonar? Muchas veces y siempre que lo puedas hacer. Hay que perdonar. Y eso, yo no sé si usted ha pedido perdón a personas. Yo sí me he acercado varias veces a pedir perdón cuando pienso que he actuado mal. Siento en mi corazón una tranquilidad, una paz. Ya ese es problema de la otra persona si no me quiere perdonar. Pero personalmente he sentido paz cuando me acerco y dije, creo que me extralimité, creo que no debía decir esto, no debía hacer lo otro, pero Dios, cuando uno practica el perdón, o sea, hay paz en nuestros corazones. Y sobre todo, cuando sentimos el perdón de Dios en nuestra vida. Yo les puedo decir, me contenté cuando vi a los hijos de Julio pasar adelante y prácticamente recibir a Cristo y recibir el perdón de Dios en su vida. Eso es importantísimo, que a nuestros hijos se le enseñe lo que es el perdón de Dios en la vida de cada uno de nosotros. La lección práctica es que el perdón no tiene límites. El perdón forma parte de la doctrina, ¿qué es una palabra doctrina? Son las enseñanzas básicas de nuestra creencia. Eso significa doctrina. Enseñanzas básicas de nuestra creencia, y el perdón es básico en nuestra enseñanza. Yo siempre voy a recordar la primera vez que yo estuve en una reunión de negocios de la iglesia, cuando empecé de pastor. La hermana que estaba al lado estaba recién operada del muslo, entonces ella no podía agacharse. Y la otra hermana que se le cayó la Biblia dijo, y con gestos, porque es la Biblia de la pecadora, nadie la recoge. Nadie se atreve a recoger la Biblia. Y acabamos de empezar la reunión de negocio de la iglesia y teníamos como 10 puntos que atacar, que conversar. Fue una reunión larga, como de casi 3 horas. Y yo en el momento yo no sabía ni qué hacer. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En ese momento algo estaba pasando afuera. Todavía no teníamos templo, nos estábamos reuniendo en la casita. Y entonces yo, ¿qué está pasando? No, porque salí afuera y de repente la bulla adentro. Y yo, ¿qué pasó? No, que la hermana dice que porque la Biblia de ella se cayó, nadie la recoge. Entonces la hermana que estaba al lado le dijo, hermana, yo me acabo de operar el viernes, era el domingo, y yo no puedo agacharme. Y ella le pidió perdón, pero todavía la hermana, con gestos y movimientos, todavía no aceptaba. ¿Qué pasó? Que yo le dije, Dios me dio sabiduría en el momento, y le dije, hermana, si hay algo que nosotros aquí, en esta
no estábamos en templo todavía, en esta pequeña casa. Si hay alguna diferencia entre nosotros y la gente que está afuera, los que viven alrededor, es que Dios nos ha enseñado a perdonar. Si hay algo que hemos aprendido en la vida y que si Dios nos perdonó a nosotros, usted también tiene que perdonar. En ese momento la hermana empezó a llorar y se disculparon las dos y lloraron las dos. Pero siempre voy a recordar ese evento, mi primer domingo, mi primera reunión de negocios de la iglesia. El perdón, hermanos, nos da una gran enseñanza. Perdón y olvido. Perdón y olvido son caras de la misma moneda. Perdón y olvido. No me voy a recordar siempre de lo mismo que pasó. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vemos aquí una relación de Jesús con el Padre. La palabra Padre en labios de Jesús significa comunión. Padre. Significa adoración. Significa filiación. Significa oración. O sea, que Jesús estaba compenetrado con el Padre. Padre, perdónalos. Fíjense, lleven la secuencia del hilo a lo que quiero llegar. Padre significa un diálogo de Jesús con el Padre. Recuerden el bautismo de Jesús cuando se escucha una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, que tengo complacencia. Lucas 3, 21 y 22. Este es mi Hijo amado, dice el Padre. En el monte de la transfiguración dijo también: este es mi Hijo amado. A él oíd. Lucas 9, 28, 35. En una visita de unos griegos a Jerusalén, Jesús dice: Padre, glorifica tu nombre. ¿No? Y vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Piensa en la relación que tenía Jesús con el Padre. Ningún profeta, ningún sacerdote, ningún escritor del Antiguo Testamento había llamado a Dios Padre. Había una relación íntima, piensen, la palabra relación íntima, donde Jesús con el Padre tenían esa conexión. Había una filiación, una amistad entre Jesús y el Padre. Jesús enseña a sus discípulos a orar. ¿Y qué dice? ¿Cómo empieza la oración modelo? Padre nuestro. Padre nuestro. ¿No? Ante la tumba de Lázaro, Jesús oró: Padre, gracias te doy por haberme oído. Cuando él habló de la iglesia, al predicar su retorno a la iglesia, usó las palabras: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan 14, 2. Y en el momento difícil, antes de ir al Calvario en Getsemaní, dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Lucas 22, 42. Entonces,
Es interesante esta enseñanza que Jesús nos está dando a nosotros. Y esto lo está haciendo justamente ya en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús fue sentenciado, llevado a la muerte por sus enseñanzas divinas, llevado a la muerte por su personalidad única, llevado a la muerte por sus diferencias teológicas y espirituales, porque prácticamente el sacerdocio se envejeció en tradiciones, los sacerdotes. Jesús pudo presentar una buena defensa, hermanos, porque él no era el culpable. Él no era culpable de lo que se le estaba acusando. Pero, sin embargo, no se defendió. No se defendió, y a lo que llamó la atención fue que apeló, miren la palabrita cuando usted apela. ¿Alguno ha ido a algún lugar donde tiene que apelar? Bueno, Jesús fue, y en el momento en la cruz, en vez de defenderse él mismo, ¿no? En vez de defender su causa, él apela por todos aquellos. Perdónalo, Señor. Perdónalo, Señor. Padre, perdónalos aquellos que están haciendo esto. Y ya le digo, Isaías 53 nos habla de que él iba a ser llevado al matadero, que no iba a hablar, que no. Se cumple la profecía que Jesús no se defendió. Jesús dio un testimonio mudo. Prácticamente dejó las cosas en silencio. No dijo muchas cosas, no dijo nada, mejor dicho, pero sin embargo las primeras palabras en la cruz fue: Padre, perdónalos. Ellos no son los culpables. Perdónalos. Ese es el deseo de Jesús, y apela a un perdón instantáneo, un perdón ya. Perdónalo, Señor. ¿Cuándo? Ya. Perdónalos. El perdón divino está al alcance de todo pecador que se arrepiente y lo acepta. El perdón divino está abierto. Solamente tú tienes que llegarte a Dios y pedirle perdón. Ahí está. Y iríamos entonces a las últimas palabras de Jesús: consumado es. Todo aquel que quiere venir a mis pies, aquí estoy. Aquí les voy a dar perdón. El perdón divino está al alcance de todo pecador que se arrepiente y acepta a Jesús como su Salvador. La pregunta es, ¿usted lo ha hecho? ¿Usted se acercó a Dios y le dijo: Señor, perdóname? ¿No? Y desde ese momento, la única vez yo la hice un 25 de septiembre de 1975, y siempre voy a recordar un sábado en la noche, prácticamente a las 9 de la noche, cuando le dije: Señor, perdóname, siendo un adolescente, y Dios perdonó mi vida totalmente y para siempre. Porque hay que entenderlo. Y me gustó el mensaje de la semana pasada de mi hermano Gregorio. La salvación
no se pierde. A que ustedes le enseñaron 1, 2 y 3 veces, no sé dónde, que se pierde, la salvación no se pierde. Y la doctrina básica nuestra es que la salvación es una vez y para todas. Siempre. Si usted se quiere apartar de Dios, es usted que se está apartando de Dios. Pero Dios siempre va a estar contigo trabajando y te estará buscando. Por eso el mensaje me llegó y le grité 3 veces, amén, 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 al hermano Gregorio. Una vez y para siempre. Dios es amplio en perdonar. En ningún lado en la Biblia dice que tú vas a perder la salvación porque tú peques. Sí, tú tienes que trabajar con Dios tu pecado. Pero la salvación, no. La salvación es una vez y para siempre. El perdón de Dios a nuestras vidas, hermanos, es trascendental, es vital, es una relación con el Padre. Perdonar es aceptar la voluntad divina sobre nuestras vidas. Ser perdonados, hermanos, y perdonar a otros es poner en práctica la enseñanza de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es una apelación de Jesús hacia nosotros, ¿no? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Notemos esa apelación, ¿no?, de Jesús. Es un ruego de Jesús al Padre, perdónalos. Indica que en su ignorancia habían pecado contra la soberanía divina. La ignorancia, hermanos, no exime al hombre de su culpabilidad por sus pecados. Los enemigos del Señor en su actuación errada muchas veces, o casi siempre, dicen a veces, si yo no sabía, o si lo hubiera sabido, pero es que nadie me lo dijo. Lo hice sin pensarlo. Pero esa misma ignorancia nos va a llevar a nuestro castigo. Y gloria a Dios, hermanos, porque en la cruz hubo uno que apeló por nosotros. Hubo uno que apeló por nosotros. En el momento más trágico de la vida de este ser humano llamado Jesús, porque hay que verlo como ser humano en este momento, el acusado se convierte ahora en abogado de nosotros. Qué bonito. El acusado se convierte ahora de arriba en el abogado de nosotros. De condenado se vuelve defensor. Los acusadores se vuelven ahora acusados. Yo me imagino que el Padre le pide a Jesús pruebas convincentes. Quizás es en ese diálogo. Y Jesús le dice y le contesta, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no hace un arreglo judicial. Jesús le pide al Padre una completa y total absolución. Jesús pide un perdón incondicional al Padre. Los defendidos, nosotros y aquellos que todavía no le conocen, tienen que creer y aceptar el veredicto final. Uno muchas veces le habla a la persona 1, 2, 3 y en sus mentes cegadas no captan lo que queremos decirle. Pero que ese Jesús que fue llevado a la cruz por nosotros, ahora nos defiende y pide libertad para nosotros.
libertad del pecado. En el Nuevo Testamento leemos porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Timoteo 2:5. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Entonces, de acusado, ahora quedó como a favor nuestro, de nuestro abogado. Padre, perdónalos, perdónalos. En conclusión, Jesús es nuestro asistente legal, Jesús es nuestro abogado, Jesús es nuestro defensor. Él representa todos nuestros casos ante el Supremo Tribunal Celestial. ¿Qué nos enseña esto? La oración es el medio a través como nos comunicamos y tenemos una relación con el Padre. El arrepentimiento que todos hemos hecho, y espero que ustedes lo hayan hecho también, es el contrato que firmamos con Dios. Ese día, 25 de septiembre de 1975, yo acepté a Cristo como Señor y Salvador. Ese día firmé un contrato de ser un seguidor de Jesús. Entonces el arrepentimiento es un contrato que firmamos con Él. Y el perdón de Dios es la absolución de una conciencia culpable. Y qué rico cuando sentimos que Dios nos ha otorgado el perdón. Dios trae paz a nuestros corazones. Gracias, Señor, por habernos perdonado en la cruz. Gracias por haber apelado a nuestras vidas, Señor. Gracias porque todavía hay salvación para el ser humano. Dios, te honramos, te alabamos, te pedimos, Señor, que sigas con nosotros. Que la enseñanza del perdón, Padre Santo, siga real a nuestra vida. Que así como hemos sido perdonados por ti, nosotros también perdonemos a otros. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu, Padre. Llénanos, Señor, cuídanos, protégenos, Señor, cada día de nuestra vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.